Bien, continuamos con el tema. Entonces, estábamos conversando hace rato y hablando y viendo de lo que significaba esta herramienta que se llama la triada ecológica. En realidad es una herramienta que antes se utilizaba sobre todo para explicar cuál era la situación de salud de las personas. Nos hemos hablado en la primera clase, por ejemplo, que el tema o la posibilidad de que una persona esté sana o aparentemente sana dependía principalmente de estos tres elementos: el agente, el huésped y el ambiente. El equilibrio entre estos tres aspectos no significaba el que la persona tenía un estado de aparentemente buena salud, ¿no? Y el desequilibrio, ya sea por cualquiera de uno de estos agentes, es lo que producía lo que conocemos ahora como un estado patológico o enfermedad. Podía ser el agente, podía ser el huésped, podía ser también el ambiente, ¿no? En el caso del agente, por ejemplo, se produce patología, empiezan a aumentar los casos, por ejemplo, en el caso del dengue. ¿Cuándo? Cuando el medio ambiente está sobre todo en condiciones de temperaturas elevadas, un alto porcentaje de humedad y sobre todo también cuando existe vegetación, que es el lugar que les ofrecería guarida a los vectores que van a hacer que esta patología se disemine, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve en epidemiología? Si sabemos que son los vectores los que van a determinar la diseminación de un brote, entonces podemos actuar sobre él con medidas de epidemiología. Lo que aquí se hace, generalmente las mingas o las campañas de limpieza, eliminación de criaderos de mosquitos, eliminación de larvas y también el uso de ovicidas para eliminar huevos de este tipo de mosquitos. Vean, si actuamos sobre este elemento y el desequilibrio está en base a esto, entonces vamos a lograr que el cuadro o la patología se pueda controlar. O en el caso del huésped, en algunas otras patologías, en el tema de la influenza, sobre que el huésped también una persona que es susceptible a enfermar generalmente, sobre todo si no tiene muchas defensas como son las edades vulnerables, menores y mayores, y entonces si estos no han tenido esta patología, son personas que van a desarrollar generalmente la enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos para evitar que el brote se disemine? Utilizamos las inmunizaciones. En el caso de la influenza, vacunamos a las personas, vacunamos sobre todo a estas personas de edades vulnerables, lo que va a hacer que el brote o la patología disminuye, se elimine o se pueda hasta la próxima estación no se vuelva a tener casos significativos, ¿no? Entonces, vean, también nos sirve. O definitivamente por medio ambiente, cuando existe alguna variación. Por eso les decía, existe un medio adecuado, temperaturas elevadas, humedad, lluvia, hay agua en varios lugares, eso va a facilitar el desarrollo de los vectores. Al contrario, si es que no hubiera eso, generalmente no va a haber. Por ejemplo, dengue en forma originaria, o sea, en forma autóctona, en los departamentos donde las temperaturas son bastante bajas, como el Alto de La Paz, Potosí, Oruro, generalmente no existe, ¿no? Y los casos que existen son importados, son gente que se traslada de áreas con medio ambiente favorable al desarrollo de este virus y que se trasladan a estos lugares por cuestiones de trabajo y todo eso. Entonces, esta herramienta se llama el triángulo ecológico, ¿no? Y es importante precisamente para lo que les decía. Otra de las herramientas que también ya lo hemos hablado en forma rápida, se refiere precisamente a la cadena epidemiológica. Yo creo que también ustedes se acuerdan, ¿qué es la cadena epidemiológica? ¿Para qué nos serviría? Todo esto que estamos viendo nos va a servir sobre todo para hacer la identificación y en epidemiología ver en qué eslabón o en qué parte de la cadena epidemiológica podemos desarrollar actividades de prevención. Sobre todo, uno, para limitar el avance de la patología, para disminuir la sintomatología, en algunos casos para producir
sobre todo inmunidad a las enfermedades, que sean personas que ya sean inmunes a la patología. Entonces es una herramienta que hemos utilizado para eso. Y hay varios tipos de cadenas, o sea, dependiente de las escuelas o de los autores epidemiológicos que hay, ¿no? Por ejemplo, esta tiene 10 eslabones. Nosotros habíamos visto solamente una cadena con los 5 eslabones. Está el tema del reservorio, que en la otra cadena no estaba. Está la fuente de contaminación y todas esas que también se consideran. Pero normalmente cuando nosotros estamos hablando de epidemiología, utilizamos la cadena que solo tiene 5 eslabones. Para nosotros son, si se acuerda, ¿alguien se acuerda de los 5 eslabones de la cadena epidemiológica que lo hemos visto anteriormente? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Nadie? A ver. Agente, puerta de salida. Bien. Medio de transporte. Bien. Puerta de entrada y muy huésped. Bien. Puerta de entrada ahí. Huésped. Susceptible. Bien, esa es la cadena epidemiológica que estamos utilizando hoy y es bien importante también que lo conozcan porque así nos vamos a dar cuenta en qué parte o en qué elemento que hemos nombrado. Bueno, aquí hay 10, pero para nosotros en forma práctica son esta cadena de los 5 pasos que nos ha dado su compañera. Podemos desarrollar actividades de prevención, sobre todo en las enfermedades e infecciones. En el caso del agente, tenemos principalmente para neutralizar a los agentes el tema de prevención a través de las inmunizaciones. Tenemos también las actividades de prevención que las desarrollamos como en el dengue, por ejemplo, la eliminación de criaderos de vectores y también, sobre todo, no, estoy equivocado. En el agente es solamente la inmunización, ¿no? La inmunización, la información, la educación y la capacitación, que son los factores que pueden disminuir la presencia de este agente que va a producir una patología. En el medio, en la puerta de salida, que significa el lugar por donde van a salir estos agentes productores de la patología, en muchas patologías a veces no podemos realizar casi nada, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en los temas de parasitología, la puerta de salida generalmente son las heces fecales, el recto. Entonces, ahí no podemos hacer muchas actividades de prevención. Sí, en algunos sí, pero en la mayoría no. Luego tenemos los medios de transmisión. Ahí sí están los vectores biológicos, vectores que pueden ser insectos, pueden ser mamíferos, pueden ser aves, o sea, animales, y como también pueden haber vectores mecánicos. Entre los vectores mecánicos tenemos al agua, a los alimentos, porque junto con ellos están trasladando a el agente que va a producir la enfermedad. En este caso, ¿qué hacemos? En el caso que estamos ahora pasando en la emergencia sanitaria, lo que estamos haciendo es usar sustancias químicas para anular a los virus que pueden estar dentro de los alimentos que nosotros estamos ingiriendo diariamente. Para eso estamos usando el hipoclorito, el cloro, ¿no? Soluciones de cloro diluidos para la limpieza, para el lavado de las verduras frescas, y luego recomendamos la cocción de estas para también eliminar los agentes que pueden contener. Fíjense, entonces estamos eliminando esto que se llaman vectores a través de la transmisión a través de los vectores mecánicos. En el caso de los vectores biológicos o animales, que pueden ser insectos, pueden ser mamíferos o aves, normalmente lo que se hace es hacer el tratamiento correcto en este tipo. En el caso de los insectos, o en el caso de los vectores, o lo que nosotros también les llamamos plagas,
Es importante, habíamos dicho, tener en cuenta 3 aspectos. El aspecto de la guarida, o sea, donde haya un lugar y que puedan guarecerse o ocultarse, sobre todo por las noches. Estos van a quedarse en ese lugar, donde haya agua y sobre todo donde haya alimentos. Entonces, estos lugares son lugares donde van a tomar como hábitat permanentemente estos vectores que van a producir. En el caso de los insectos, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de la existencia de vegetación bastante crecida, sobre todo para el tema de los mosquitos que van a producir estas patologías virales, y tenemos la necesidad de agua y también los lugares donde pueden desarrollarse en su transformación hasta mosquito adulto. Entonces aquí nosotros actuamos sobre ellos eliminando la posibilidad de que puedan conseguir un lugar con estas características. Eliminamos criaderos de mosquitos, ¿no? En los lugares donde ya hayan huevos que han ido desarrollando y están en forma de larva, tenemos sustancias como los larvicidas para eliminar este tipo de situaciones. Y si todavía existen huevos, también hay sustancias que se utilizan que se conocen con el nombre de ovicidas. Por eso es importante, digamos, conocer este eslabón de la cadena. Luego tenemos la puerta de entrada. Aquí también sí podemos actuar, sobre todo con el tema de la prevención. En este caso, el lavado de manos es uno de las mejores herramientas que tenemos para la prevención. La disminución de la carga bacteriana, viral o parasitaria que podamos tener en la mano o en la boca. Ustedes acuérdense, siempre habíamos dicho, los lugares donde hay mayor cantidad de este tipo de agentes es precisamente en la mano. Las manos que están entrando en contacto con todo, ¿no? Con todo, y que si nosotros no tenemos el hábito de la limpieza o la higiene, vamos a tener un elemento que va a estar transportando y llevando hacia la puerta de entrada generalmente grandes cantidades de bacterias. Lo hacemos cada día porque todo el momento estamos tocando muchas cosas que tienen esta carga e inmediatamente se pegan a la mano. Entonces, ¿cuál es la medida que se hace? El lavado de manos. Las recomendaciones que hacen, por ejemplo, ahora es utilice un jabón. ¿Cuál es la función del jabón? Diluir un poco la presencia de grasa que se encuentra en la superficie de la piel, lo cual deja de actuar como un adherente, de modo que con la corriente de agua arrastran la cantidad de bacterias y virus. Por lo tanto, eso nos va a permitir disminuir la posibilidad de llevar a la puerta de entrada los agentes que nos van a producir la enfermedad. Entonces, se dan cuenta, esta cadena este eslabón, por eso es importante. Y finalmente, el eslabón 5, que es el huésped. En ese ya hemos dicho, hay que hacer actividades de prevención. Podemos hacer prevención primaria, educación, información, capacitación, lo que se llama promoción de la salud. Podemos hacer las inmunizaciones y también, sobre todo, podemos hacer la capacitación en la comunidad y el mejoramiento de las condiciones en las que vive esta familia o el entorno en el que está desarrollándose, ¿no? Entonces se dan cuenta, la cadena epidemiológica también es importante. A saber, entonces, para nosotros está conformado por el agente, la puerta de salida, el medio de transmisión, en este caso el vector, ya hemos dicho qué tipo de vectores, está la puerta de entrada y está el huésped susceptible. Son estos 5 que actualmente o que en epidemiología se utilizan para tomar las medidas de prevención en caso de patologías que van a afectar a la comunidad. Esta otra cadena que tenemos es de mucho más detalle, nos da mayor posibilidad de poder actuar en uno de estos eslabones precisamente para disminuir los resultados que puedan tener las patologías. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Están muy calladitos. Está bien, doctor. ¿Está bien? Todo Quiero perfecto. que cuando haya algo que repetir, me paren y hacemos entre todos un nuevo repaso para que no haya dudas, ¿no? Está bien, entonces, seguimos.
También tenemos que hablar las vías de transmisión. Ya, eso lo hemos visto la anterior vez. Tenemos que hablar generalmente de que la vía de transmisión es importante para nosotros porque es el lugar o es la vía por donde va a ingresar al organismo para producir una patología. Es este carácter que a muchas enfermedades los engloba en el grupo de enfermedades transmisibles, ¿no? Enfermedades que se transmiten de persona a persona, enfermedades que se transmiten de un reservorio a un huésped susceptible, enfermedades que se transmiten también a través de, habíamos dicho, medios de transporte o vectores mecánicos. En algunas situaciones, por ejemplo, en el perfil epidemiológico, uno de los primeros lugares en moro y mortalidad infantil son las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las enfermedades diarreicas agudas, estamos hablando de una patología que tiene una mayor tasa de morbilidad y de mortalidad. Y si hacemos un análisis un poco más profundo en epidemiología, vamos a descubrir que la primer causa, sobre todo en esta región de las diarreas, es el agua, el uso de agua no apta para su consumo. Lo cual nos desnuda, digamos, la realidad de que aún el problema del agua es un problema severo, sobre todo para este tipo de problemas, sobre todo en las provincias, ¿no? En lugares donde el tema de la accesibilidad es todavía difícil y todas esas cuestiones. Pero también podemos, sobre todo, hablar de las vías por las cuales van a ingresar. En este caso, estamos hablando que estos factores, estos medios de transporte pueden ingresar por vía respiratoria, por vía digestiva, o sea, la vía oral, también por vía conjuntival, algunas mucosas como la de las conjuntivas también son vías por donde ingresan algún agente que va a provocar una enfermedad. En este caso estamos hablando, por ejemplo, en lo de la actual emergencia. Hay necesidad de que la gente que va a desarrollar actividades por la posibilidad de contraer el virus o el coronavirus está obligado a utilizar alcaparras o gafas, ¿no? Lo que va a obstruir el paso de estos virus a los ojos, sobre todo a las conjuntivas, que son lugares donde se ha visto que tienen una gran facilidad de absorción. La mucosa de la vía oral, pero esta está ingresada sobre todo en la vía digestiva, que también es uno de las vías por donde más procesos infecciosos se van a producir, sobre todo por el tema de la higiene y sobre todo por el uso de las manos, que no van a tener el cuidado necesario. Y tenemos las vías respiratorias. La inhalación de estos agentes va a ser una forma también de reproducir este tipo de patologías. Bien. ¿Qué medidas podemos hacer sobre esto? Primero, ya hemos dicho, conocer los eslabones fundamentales de la cadena epidemiológica. Eso nos va a dar idea en qué eslabón podemos atacar en cada una de las patologías. En el caso del dengue, hemos visto, son los medios de transporte, el eslabón por donde podemos romper la cadena y disminuir la posibilidad de desarrollo de esta patología. En el tema de la influenza hemos visto que es el huésped. El huésped a quien se puede hacer inmunizaciones, se puede hacer también información, educación y capacitación, lo cual va a hacer que esta patología no avance. Entonces, por eso es importante, digamos, el tema de la cadena epidemiológica. Y cuando estamos nosotros hablando, un momento, aquí tengo problemas. Estamos hablando de estas medidas de control pueden ser de dos formas. Esta cadena epidemiológica nos va a permitir desarrollar actividades de dos formas, ¿no? Unas actividades permanentes y unas actividades temporales de prevención de este tipo de enfermedades transmisibles. Entre las permanentes, seguramente, si les pregunto, ustedes me van a decir las inmunizaciones.
Algunas inmunizaciones sí son de por vida. Algunas son temporales y algunas se deben repetir periódicamente. En el caso de las temporales, por ejemplo, tenemos las vacunas contra la influenza, que normalmente duran o tienen una duración de 1 año, ¿no? Esto depende principalmente del tipo de cepa que va a producir el cuadro de influenza. Entonces, eso hace que estas medidas de prevención de inmunizaciones sean temporales. Pero hay algunas que se hacen de por vida, ¿no? En una o en varias dosis se puede conseguir una inmunización de por vida. Una de esas patologías es el sarampión. Una vez que se ha vacunado el sarampión, generalmente ya no se vuelve a repetir. Entonces, este tipo de medidas también en las otras medidas de prevención entran en este grupo. Aquellas permanentes, las que se deben desarrollar o nos van a permitir no presentar o no ser afectado por este tipo de patología de transmisión, o también aquellas que nos van a proteger por un tiempo. En el caso de las vacunas, les decía, la influenza nos protege sobre todo en el tiempo en que nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar este tipo de patologías. En las permanentes también podemos hablar de los programas de control. Hay un programa nacional que no deja de funcionar en ningún momento, en ninguna época del año, y es todo el año y todo el tiempo que se hace control. El tema del Programa Nacional de Tuberculosis. Es un programa que va controlando y va vigilando la presencia de estos casos dentro de la población. No existe, no es solo periódico, no es solo que se hace una temporada, sino que todo el tiempo está funcionando como programa nacional para controlar lo que sucede con la tuberculosis. Existen algunos programas que se conocen como los programas de erradicación. En algunas patologías, bueno, nosotros tenemos información que la única enfermedad que hemos podido erradicar hasta ahora era, ¿qué patología se acuerda? ¿Cuál es la patología que hemos erradicado hasta ahora? Está certificado y se pensó que el sarampión estaba erradicado, ¿no? Pero actualmente tenemos muchos casos en toda Latinoamérica y casi en todo el mundo, a partir de casos que existían sobre todo en Asia, ¿no? Hoy son nuevamente casos que están presentes en varios lugares. ¿Alguna patología que habíamos pensado o que pensamos que está erradicada? ¿O cuál fue la que se ha erradicado definitivamente? ¿Qué enfermedad? ¿Se acuerdan? En la primera diapositiva de la primera clase, en la carátula, teníamos dos gráficos de dos niños que tenían una cantidad de lesiones en la cara en una y en la otra en las manos. ¿Qué se llamaba esa patología? Varicela. Casi, un poquito más. La varicela aún existe, ¿no? Y es generalmente... Sarampión. ¿Cuál? Sarampión. Estaba pensado que estaba erradicado, ¿no? Pero ahora hay también muchos casos que precisamente se bajó los gases. Fiebre amarilla. ¿Ah? Fiebre amarilla. Viruela. La viruela. Esa es la única enfermedad que hasta ahora sí se puede confirmar, se puede afirmar de que sí ha sido erradicada. Siempre se van a acordar de ese gráfico que les he mostrado, donde veíamos a un niño que tenía una gran cantidad de lesiones dérmicas en la piel, ¿no? Y que habíamos dicho que se llama viruela, es la patología que ha sido erradicada. En este momento hay programas, por ejemplo, para ver de que el tema de la poliomielitis esté erradicada. Existen varias medidas que se han tomado, como el hecho de que la denuncia de la posibilidad de la existencia de esos casos sea permanente y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces son medidas de control permanente por la posibilidad de que vuelvan a reproducirse o que vuelvan a aparecer. El tema de la vacunación también, se sigue vacunando este tipo de vacunas, aunque ya en el medio no hemos visto durante mucho tiempo este tipo de patologías. A ese tipo de medidas se conocen como medidas epidemiológicas
permanentes para disminuir la incidencia o la presencia de enfermedades transmisibles. Hay un programa que se llama el Programa de Control de Enfermedades que pueden tener curación, ¿no? Entonces están dentro del Sistema Único de Salud actualmente. Y las otras medidas que son las temporales, aquellas que desarrollamos cada que las patologías se presentan. Acuérdense del verano, acuérdense del dengue, acuérdense del Zika, que generalmente obligan a las comunidades, cuando el brote es bastante grande, a desarrollar actividades que va a evitar su diseminación, como el tema de la limpieza, eliminación de criaderos de mosquitos y todo eso. Lo mismo que las campañas, que también son temporales, ¿no? Entonces, vean, es muy importante el tema de conocer también qué tipo de medidas en epidemiología vamos a desarrollar, sobre todo para enfermedades transmisibles. Estas herramientas que estamos viendo nos van a servir que para cuando ya estemos entrando al tema de patologías, identifiquemos nosotros cuál de estos métodos o en qué cadena epidemiológica podemos actuar para poder evitar el avance, la diseminación o la complicación de estas patologías, ¿no? También otra medida que podemos hacer es sobre la vía de transmisión, sobre todo entre la gente y huésped, lo que ya hemos acabado de hablar durante todos los procesos, donde debemos anotar el diagnóstico de certeza, identificar si va a ser un brote con certeza de qué se trata. Y eso es lo que hacemos acá. En epidemiología, nosotros tenemos una serie de denominaciones que se da a las personas que posiblemente sean portadores de una patología. Está el caso sospechoso y todas esas cosas que están en el, ¿cómo se llama? En el glosario que gentilmente les pasó su compañero Moisés, ¿no? Entonces, ese texto nos va a servir también para complementar todo lo que podamos ver, sobre todo en las enfermedades más importantes, que son las transmisibles y que en la región se presentan, ¿no? El diagnóstico de que sí, laboratorialmente se confirme que haya dengue, nos va a permitir desarrollar actividades sobre esto. Limpieza, eliminación de criaderos y todas esas. La notificación, todo caso que se observe y que tenga un diagnóstico positivo en laboratorio, debe ser notificado inmediatamente en un departamento que en epidemiología se llama vigilancia epidemiológica. Cada uno de los establecimientos, cada una de las personas que hacen la atención y hacen el diagnóstico deben hacer denuncia obligatoria de estos casos, porque la identificación de un brote va a depender de la actividad inmediata para aislar el brote o para permitir que se disemine. Si hay un brote en un lugar, inmediatamente se hace el bloqueo. Hay que fumigar, hay que hacer limpieza, hay que hacer capacitación a las personas que han sido afectadas, de modo de que con todo lo que se haga se pueda disminuir la posibilidad de diseminarse o agrandar el brote. Pero en el caso de que estos no sepan, entonces van a mantener las situaciones que más bien van a favorecer el desarrollo de esta patología, ¿no? Luego, establecer un tratamiento específico para la patología, realizar un recuento de lo que ha significado todo el episodio patológico en la persona o en las personas que hayan sido afectadas en una región, cronológicamente anotado con números y todas esas cuestiones, porque nos va a permitir para fines sobre todo epidemiológicos, ¿no? El tema de la educación sanitaria, seguramente lo que hacemos nosotros cuando alguna vez salimos en campaña, ayudamos en la limpieza, hacemos promoción de la salud con ellos, les indicamos que es importante que ellos deben tomar en cuenta la eliminación de criaderos, limpiar sus jardines y todas esas situaciones. También en el tema de la vía de transmisión mecánica, estaríamos hablando de los temas como son el agua, los alimentos,
los vectores residuales líquidos, aguas residuales líquidas, residuales o basura, el tipo de vivienda, los locales de reunión, la desinfección concurrente, la desinfección terminal, que son actividades que en epidemiología son importantes para disminuir la transmisión de las patologías. En este caso, por ejemplo, del dengue, es que las actividades de limpieza, eliminación de criaderos de mosquito nos permite disminuir la incidencia de este tipo de casos. También en el huésped susceptible, que hace rato ya habíamos hablado, podemos aplicar educación, en este caso promoción de la salud, hemos dicho información, educación, comunicación, ver que la persona tenga una alimentación adecuada, cambio de actitudes no saludables por saludables, ver que la higiene personal sea también, se desarrolle con prioridad, mejorar la vivienda, condiciones de trabajo que puedan satisfacer y permitir al trabajador que desarrolle sus actividades sin la posibilidad de adquirir problemas infecciosos, el tema de la recreación, sobre todo para evitar factores que pueden afectar la salud de las personas, la búsqueda de casos sospechosos, que es una actividad permanente que tiene que realizar el Departamento de Epidemiología con apoyo de los establecimientos de salud a través de vigilancia epidemiológica, las inmunizaciones, cumplimiento de las inmunizaciones, lo mismo que las inmunoprofilaxis en niños o en personas que tienen deficiencia en este tema, el uso de químicos ya como medicamentos para prevenir algún tipo de patologías que pueden afectar gravemente a las personas. Y finalmente, la medida en la que estamos en este momento, que se llama la cuarentena. Cuando hablamos de cuarentena, estamos hablando generalmente de una situación de aislamiento que antes se consideraba que eran 40 días. Hoy sabemos que generalmente las cuarentenas duran el periodo en que es posible que las personas puedan diseminar, puedan ser un factor de contagio de la patología. En nuestra actual cuarentena, nuestro periodo de incubación es hasta los 12, de 12 hasta los 24 días, pero normalmente las cuarentenas que hemos tenido han sido de 12 a 16 días que han ido ampliándose. A esta ampliación de la cuarentena que se cumple el 30 de este mes, es posible que se amplíe. Entonces estamos hablando de ese tipo. Y en Bolivia, cuando estamos hablando de epidemiología, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de las siguientes patologías que son enfermedades transmisibles de importancia. El tema de la fiebre hemorrágica boliviana, ¿no? Que hasta la fecha, bueno, no hemos tenido un gran brote porque creo que las medidas que se han tomado un poquito rápidamente han evitado que ese caso que había, por ejemplo, con la doctora interna de medicina en Caranavi que falleció por un arenavirus. Entonces, es uno de los casos que si se dieran la situación se podría convertir en una epidemia bastante grave. Las hepatitis, las meningitis meningocócicas, el tema de la tuberculosis, la tifoidea, la salmonelosis, la difteria, la tosferina, no tanto ya estas dos porque es como si hubieran bajado, digamos, la cantidad de presentación que existe. El sarampión, actualmente la sífilis, la blenorragia, las gastroenteritis y en esto un grupo de patologías que están provocadas por diferentes tipos de agentes. El tétanos, neonatorum tétanos, tétanos neonatal, el tétanos no neonatal, la rabia humana, la rabia en humanos, la escarlatina y otras más que son de menor importancia, pero que sí están dentro del perfil epidemiológico de la región. Entonces, estos son los temas que ahora, a partir de la siguiente clase, vamos a ir analizándolos, sobre todo para nosotros priorizando las actividades que en epidemiología nos van a permitir, sobre todo, el control de este tipo de patologías, su disminución de las posibles lesiones que tenga y, sobre todo, de evitar la diseminación de estas patologías a otras personas de su entorno. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
¿No hay preguntas? No, doctor, para mí no. Muy bien.